en la primera parte de la clase de álgebra vectorial, lo que hemos hecho, hemos llegado a sistemas de fuerzas concurrentes, composición, descomposición y equilibrio. Y algunas cosas más que agregamos, pero nos faltó ahora trabajar con lo que son las fuerzas no concurrentes. Como dijimos, fuerzas concurrentes son fuerzas que se cortan en un punto. Tres fuerzas concurren en un mismo punto. Cuando tenemos fuerzas no concurrentes, vamos a hablar de fuerzas, si son tres, no concurren al mismo punto. Entonces, comenzamos. Composición de fuerzas no concurrentes. Tenemos tres fuerzas en el plano, a escala M1, plano de situación, y no concurren. En el punto O concurre F2 y F3, pero F1 y F2 concurren en otro punto, que ahora lo llamaremos, creo que I. Empezamos. Vamos al plano operatorio, como siempre, escala M2, y sobre una paralela a la dirección delta 1, ubicamos el módulo de F1 y su sentido. Hablamos de origen de F1 y extremo de F1. En el extremo de F1, a continuación, ubicamos una paralela a la dirección delta 2. O sea que llevamos del plano de situación la paralela por el extremo de F1 ubicado en el plano operatorio. Sobre esa dirección ubicamos el módulo de F2, módulo, dirección, sentido. ¿Sí? Y lo que hacemos es componer estas dos fuerzas. Para componer fuerzas no concurrentes es necesario hallar las resultantes parciales. Como habíamos hablado en una de las formas de componer fuerzas concurrentes era haciendo resultantes parciales y la otra era creando el polígono vectorial todo de una. Entonces, ¿cuál es la resultante o cuál es la resultante de componer F1 más F2? Del origen de la primera fuerza al extremo de la segunda. Pues esta es la resultante F1 más F2. ¿Sí? En el plano operatorio, lo que estoy obteniendo es su módulo, su sentido y además determinando su dirección. Esta dirección, una vez que la tengo, va a concurrir en el punto, en el plano de situación, en el punto de corte de las dos direcciones dadas, o sea, aquí. Por ahí traslado la dirección y sobre esa recta soporte voy a tener la resultante parcial de F1 más F2. Una vez hallada y ubicada en el plano de situación, lo que debo hacer ahora es concurrir con esa dirección hallada la otra, la dirección que me estaba faltando de F3. Concurren en O y ahora lo que hago es, a continuación de la resultante tendría el extremo aquí arriba, ¿no? Por ahí paso una paralela a F3, ahí lo tengo, ¿sí? Sobre esa recta soporte pongo el módulo y teniendo en cuenta su sentido, todas las tres tienen que estar a la misma escala M2, si no, no es válido. Y la resultante de F1 más F2 más F3 sería del origen de la resultante F1 más F2 hasta el extremo de F3. Esta sería la resultante total. ¿Dónde está ubicada esa resultante total? Pues en el plano de situación voy al punto de concurrencia de la dirección auxiliar y la dirección de 3 y sobre ella trazo la dirección hallada
Aquí está. Y sobre esa dirección hallada ubico FT. Tengo el polígono abierto, es resultante realizada por resultantes parciales, pero es la resultante total del sistema. F1, F2 más F3 es estáticamente equivalente a F1, a FT, F1 más F2 más F3. ¿Sí? Del origen de la primera fuerza al extremo de la última fuerza. Siempre, si estamos componiendo fuerzas, el polígono vectorial debe ser abierto. Tenemos que tener claro lo que es polígono abierto y lo que es polígono cerrado. Como dijimos la clase pasada, polígono abierto es cuando estoy componiendo o descomponiendo fuerzas. Y polígono vectorial cerrado es cuando estamos equilibrando un sistema de fuerzas o fuerzas. Bien, si observamos el plano de situación y el plano operatorio, podemos ver que en fuerzas concurrentes y en fuerzas no concurrentes, el polígono vectorial es el mismo. Lo que desconozco es la ubicación, cuando hablamos de no concurrentes, es la ubicación de la resultante en el plano de situación. Y por eso es necesario hacer resultantes parciales. Y creo que ahí estaría claro. Composición de fuerzas no concurrentes. Este es un sistema de 3 fuerzas. Si el sistema fuera de más fuerzas, seguiríamos haciendo resultantes parciales hasta las necesarias para determinar la resultante. Bien. Componemos fuerzas, descomponemos fuerzas. ¿Ah? Tengo ahora una fuerza y quiero descomponer en 3 direcciones no concurrentes. Es como si partiéramos de una resultante y ahora quiero hallar F1, F2 y F3. Sería la operación inversa, ¿no? Para esto, como dice aquí, ¿no? El procedimiento es el procedimiento Kuhlmann y para entender el procedimiento de Kuhlmann, Leo lo que dice. El procedimiento de Kuhlmann nos permite descomponer una fuerza F actuando en una línea de acción delta en 3 fuerzas F1, F2, F3, cuyo soporte son respectivamente las líneas de acción delta 1, delta 2 y delta 3. Kuhlmann me va a permitir a mí descomponer esta fuerza, ¿sí?, en estas 3 direcciones o líneas soporte. ¿Para eso qué hago? Para eso tomo, por un lado, 2 de las fuerzas, 2 de las direcciones, en el plano de situación, 2 de las direcciones conocidas y ubico su punto de concurrencia. Delta 1 y delta 3 concurren al punto A. Y por otro lado, hago concurrir delta 2 y la recta soporte de la fuerza que quiero descomponer. Y concurren. O sea que tengo un sistema de 3 fuerzas y una resultante de fuerzas divididas 2 a 2. En A concurren 2 y en I concurren las otras 2. Por estos 2 puntos, A y I, 2 puntos determinan una recta. Por estos 2 puntos determino una dirección auxiliar. Esa dirección auxiliar me va a servir a mí para descomponer en 2 etapas. Porque esa línea auxiliar tiene las características de que concurren con delta 2 y FI y con delta 1 y delta 3. Entonces, pasamos al plano de situación. Lo primero que debo hacer es llevar la dirección de la fuerza que quiero descomponer, en este caso FI, llevo una paralela a delta, ¿tá? Sería delta I aquí porque esto es FI,
Y sobre esa recta soporte ubico el módulo de FI a escala M2. Origen y extremo. Por ahí hago pasar por el origen o por el extremo la dirección delta 2. Y como habíamos dicho, es lo mismo hacer pasar por el origen o por el extremo. No importa el orden, siempre y cuando tengamos claro que como estoy descomponiendo, mi polígono vectorial es abierto. Por el origen, entonces, paso delta 2 y por el extremo paso la dirección determinada como auxiliar. ¿Sí? Aquí, como estoy descomponiendo, mi polígono tiene que ser abierto, parto del origen y llego al extremo. Origen, extremo. Sentido de F2 y sentido de la dirección auxiliar. La fuerza obtenida sobre la dirección auxiliar es concurrente, porque así lo determinamos, con delta 1 y delta 3. Por lo tanto, descompongo ahora esta fuerza en la dirección delta 1 y delta 3. Y para eso, lo mismo. Puedo pasar delta 1 por el origen de la dirección auxiliar o por el extremo de la dirección auxiliar. Y como estoy descomponiendo, de nuevo, mi polígono que voy a determinar debe ser abierto. Entonces, para que sea abierto, del origen al extremo. Serían esas dos. Del origen del auxiliar al extremo, llego a este punto y por el camino de F1 y F3 llego al mismo punto. O sea que es estáticamente equivalente estas dos componentes a la fuerza que contiene la dirección auxiliar. Si esto está bien, la forma de verificarlo, porque como lo hago en dos etapas y fui descomponiendo fuerzas, también debe haber un polígono abierto entre la fuerza que estoy descomponiendo y las otras tres direcciones. Y es correcto, si yo tengo el origen de la fuerza que estoy descomponiendo es este, y llego a esta posición 1, decíamos nosotros, desde aquí hasta aquí llego a esta posición, por sus componentes llego a la misma posición. Polígono abierto, desde el origen de la primera al extremo de la fuerza total. ¿Qué determiné en este polígono? Determiné direcciones, módulos y sentidos. El polígono vectorial me está dando toda la información que necesito sobre las tres fuerzas. Lo único que me falta a mí es trasladar esos sentidos al plano de situación. Y decimos, FI, o al revés, F1, F2 y F3 es un sistema estáticamente equivalente a FI. Y eso es lo que hace Kuhlmann. Pudimos entonces descomponer a través de la ayuda de una dirección auxiliar que fue determinada en base a hallar un punto de concurrencia de dos fuerzas y de las otras dos una dirección que me ayuda a hacer esa descomposición. Y hasta aquí. Esto es Kuhlmann. Ahora bien, en no concurrentes compusimos fuerzas y por método de Kuhlmann descompusimos fuerzas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un sistema de fuerzas que no tiene ninguna inclinación, sino que es un sistema de fuerzas que es paralela? Tienen, en este caso, igual sentido, diferente módulo, pero son paralelas. La composición de fuerzas paralelas las debemos realizar teniendo en cuenta varias cosas. La resultante de un sistema de fuerzas paralelas, el módulo, sería igual a la suma algebraica. Si voy al plano operatorio,
traslado, pongo F1, F2 y F3. ¿Sí? Y este sería el valor del origen de la primera al extremo de la última. Esa sería la resultante total. Pero lo que me está pasando a mí acá es que el sistema de fuerzas no me dice nada dónde está ubicada en el plano de situación. No tengo un punto de concurrencia y digo, esta en el punto de concurrencia, no. Entonces decimos nosotros, ¿cómo resuelvo el problema este? Y para resolver este problema lo que vamos a hacer es una demostración teórica que nos sirva después en una aplicación práctica mucho más sencilla, pero vamos a ver por qué hacemos eso tan sencillo y el fundamento teórico va a ser este. Para eso vamos a recurrir al tercer, creo que era el tercer principio del álgebra vectorial, que es introducir un sistema en equilibrio o sistema nulo, ¿no? Habíamos hablado de que un sistema en equilibrio era aquel que tenía dos fuerzas, ¿no? Que tenían igual módulo, eran colineales y distinto sentido. Esas eran las tres por definición del principio. Entonces lo que hacemos es agregar un sistema nulo al sistema F1, F2 y F3. No debería variar por la definición y porque lo hemos demostrado, la resultante total del sistema. Entonces, más consideraciones. Tenemos que recordar que, si bien este es un sistema nulo, hay también otro principio que permite que los vectores son deslizantes considerar que los vectores son deslizantes sobre la misma línea de acción. No vamos a tener en cuenta entonces el punto de aplicación. ¿Tá? Esto se cumple, como habíamos dicho, si estamos trabajando con equilibrios. Cuando estamos analizando deformaciones, este principio no es válido y por lo tanto, ya lo explicamos, no debe ser considerado. Así, ¿no? Entonces, bien, las separamos porque sería lo mismo. Podríamos separarla más todavía, que ahora lo vamos a hacer. Y ahora, lo que vamos a hacer es, si este sistema nulo es arbitrario, ¿no? Quiere decir que da lo mismo el módulo de FI y menos FI. Puede ser 1 arbitrario y no va a cambiar nada. No solo el módulo de FI, sino la dirección cambia. Es un sistema nulo. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a componer, ¿no? Empezar a componer FI con F1. Tenemos claro de antes, voy para atrás, ahí, que la resultante de F1, F2 y F3 es Ft. Cuando yo empiece a componer todo el sistema de fuerzas, FI, 1, 2, 3, y menos FI, la resultante debe ser la misma. Debe dar Ft. ¿Cómo empiezo a componer? Y bueno, sé de esta fuerza su dirección, su sentido y su módulo. Sé de esta fuerza, pues voy al plano operatorio y digo, FI, conozco el módulo y la dirección, pues lo trazo. Esta más esta me da una componente parcial según la dirección delta 1. Y si estoy componiendo del origen de la primera fuerza al extremo de la última. Su sentido es este. Compongo FI y F1. Esta más esta. Me da este módulo con este sentido. ¿Sí? ¿Dónde está ubicada la fuerza según la dirección delta 1? En el punto de concurrencia de FI con F1. Pues pasa por ahí. ¿Sí? Esta dirección es la dirección de la componente parcial delta 1 más F1. Ahora, ¿qué hago? Según
esta dirección, donde corta F2, realizo una nueva componente parcial, una nueva resultante parcial. Y sería esta más esta. Esta más esta me da una fuerza según delta 2. Según delta 2. Origen de delta 1, extremo de F2. Está. El sentido, polígono abierto, es hacia aquí, ¿no? ¿Dónde está ubicada? Está ubicada en el punto de concurrencia de delta 1 con F2. Delta 1 con F2. Por ahí me llevo esa dirección. Traslado, y aquí hay que tener cuidado con las paralelas, porque si no, no me va a cerrar este trazado funicular. Y hacemos lo mismo ahora. A delta 2 le sumaremos F3. A delta 2 le sumaremos F3. Si hacemos eso, del origen de delta 2 al extremo de F3. Y aquí me queda determinada la dirección, el sentido, polígono abierto, del origen de delta 2 al extremo de F3. Esta sería la componente parcial de estas dos fuerzas. ¿Sí? ¿Dónde está en el plano de situación? Y en el punto de concurrencia. De delta 2 y F3. Así de sencillo. ¿Bien? ¿Qué me está faltando? Y me está faltando ahora sumar a delta 3, sumarle menos Fi, que la tengo aquí como fuerza deslizante, que la consideré sobre la recta soporte delta I, ¿no? La dejé para lo último. Sumé entonces o compuse esta más esta más esta más esta y ahora me está faltando esta. Aquí tengo delta 3 y Fi. Delta 3 y Fi. Delta 3 le sumo, en el extremo de delta 3 pongo delta I. ¿Vale? ¿Y cuál es la resultante total? La resultante de esas dos. Ft. Delta 3 más F3 es del origen de delta 3 al extremo de menos Fi. Me da Ft. ¿Dónde está ubicada Ft? Estará ubicada en el punto de concurrencia de delta 3 y delta I. Delta 3 y delta I. Pensado aquí es Ft, punto de concurrencia de estas dos. ¿Y esta Ft dónde estaba ubicada? Y está ubicada en delta I y delta 3. Delta I y delta 3. Según como lo lea, obtengo que el punto de concurrencia es el mismo y la resultante de Ft está ubicada en el punto de concurrencia del primer y del último rayo. Del primer y del último rayo. Varias cosas para decir. Primero, que el sistema nulo es un sistema arbitrario. Segundo, que al determinar un módulo y una dirección, en el plano operatorio, lo que se me determina es un punto, porque al ubicar yo la fuerza esta, que la dirección esta pase por el origen de F1, y determinar un módulo, lo que estoy determinando es un punto que lo llamamos polo de la funicular. Lo siguiente es que introducir el sistema nulo definitivamente no varió la resultante del sistema total. Es lo mismo sumar F1, F2 y F3 que sumar F1, F2, F3 más el sistema nulo. O si se quiere, Fi, F1, F2, F3 y menos Fi. La resultante es Ft. Como ya sabíamos. Por lo tanto, vuelvo para atrás. Que la ubicación analizada con el primer polígono, ¿sí? La ubicación sería el primer y el último rayo para esta resultante, es delta I y F3. Delta I y F3. Primer y último rayo, ahí está ubicada Ft. Y si lo pienso para el total del sistema, mi primer y último rayo sería esta
que sería delta 3 y delta I. Delta 3 y delta I. Ahí está ubicada la fuerza, ¿no? La resultante parcial de todo el sistema más delta I, Ft. ¿Dónde está ubicada? Entre delta 3, el punto de concurrencia en el plano de situación de delta 3 y delta I. Por lo tanto, cada vez que yo tenga F1, F2 y F3, un sistema de fuerzas, y lo escribo aquí, lo escribo, tengo una fuerza y otra fuerza. Por ejemplo, cada vez que yo tomo un polo funicular, lo que estoy haciendo es determinando arbitrariamente una dirección, un módulo, ¿sí? Y un sentido cualquiera. Si en vez del polo lo hubiese tomado aquí, lo que estoy haciendo es otra dirección, otro módulo, ¿sí? Y el sentido que yo quiera. Uno por aquí, otra dirección para mi sistema nulo, otro módulo y otro sentido. Esto para decir que mi aplicación práctica de esto, con solo poner las fuerzas F1, F2 y F3 y determinar un punto sobre el plano operatorio, ya estoy definiendo mi sistema de fuerza auxiliar, mi sistema nulo. Por lo tanto, en la aplicación práctica de hallar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas, no va a ser necesario que introduzca el sistema nulo, porque el determinarlo en el plano operatorio, un polo cualquiera, es lo que estoy haciendo. Entonces, si planteamos las ecuaciones, lo que podemos ver es Fi más F1 me da F según la dirección delta 1. Esto es esto. Fi más delta 1 Fi más F1 más F2 me daría, si compongo, F según la dirección 2. ¿Sí? Que sería esto que tenemos aquí marcado. Si a este sistema Fi, F1, F2 le sumo F3, lo que me da es F según la dirección 3. Y si a esa dirección, o sea, Fi, esto es equivalente a todo esto. Si a eso le sumamos además ahora menos Fi, lo que obtengo es Ft. ¿Sí? Fi y menos Fi es el sistema nulo, por lo tanto, Ft es igual a Ft. Perfecto. Bien. Y de esto deducimos que entre el primer y último rayo siempre vamos a tener ubicada, que era nuestro problema, ¿sí? Nuestro problema era poder ubicar la resultante de un sistema de fuerzas paralelas o concurrentes en el infinito. La intersección del primer y último rayo se ubica la resultante estáticamente equivalente del sistema de fuerzas. Entonces, el sistema en equilibrio que se adiciona es arbitrario. Es decir, tenemos tantos polígonos funiculares como sistemas en equilibrio agreguemos, sin alterar la posición final de la resultante total. Y para eso vamos a agregar otro sistema nulo y vamos a comprobar mediante el trazado que la ubicación de la resultante es en el mismo sitio. Tomamos ahora, antes teníamos esta que está aquí, que se ve más clarita, esa sería la dirección del sistema arbitrario anterior, y ahora vamos a un sistema nulo que tiene esta otra dirección y tiene además otro módulo distinto. Bien, entonces al trasladar, ¿sí? Fi al plano operatorio, me determina un polo, ¿sí? En otro sitio. ¿Por qué? Y porque el sistema nulo tiene distinta dirección, distinto módulo y por lo tanto
en el plano operatorio determina un punto unicular diferente. Sumamos o componemos, ¿sí?, cada una de ellas, ¿sí?, esta más esta me da delta 1 o delta I1, ¿cómo lo estamos llamando ahí? Ahí tenemos delta 1 más F1 me daría esta. Es el punto de concurrencia de F1 con delta I pasa delta 1. Hasta que concurre con F2, por ahí ¿quién pasa? Delta 1 más F2, delta 2. Hasta que concurre con F3. Delta 2 con F3, me da delta I3. Bien, entonces, primer y último rayo, tendremos la resultante del sistema. Como vemos, el primer y último rayo concurren en este punto de aquí. Primer rayo del segundo sistema nulo que estamos viendo concurren en este punto de aquí. Y el sistema nulo anterior concurrían, según esta dirección, que eran rayos diferentes porque son polos diferentes. Este es el primer rayo y el último del sistema nulo anterior. Y ahora, primer y último de este sistema. Lo que sí es que los puntos de concurrencia pertenecen a una dirección vertical o la dirección de Ft, en este caso vertical. Porque esto es válido para sistemas de fuerzas paralelas y si tuviera alguna inclinada más, también es válido. Por lo tanto, por ahí pasaría Ft. Hasta ahí hemos hablado de dos trazados gráficos, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es el método de Ritter, conceptos previos, como dice en la pantalla, reducción de una fuerza a un punto y teorema de Varignon, y después aplicaciones. Yo tengo un sistema de fuerzas F1, F2 y F3 y un punto O. Para reducir el sistema de fuerzas expresado por su resultante F a un punto O, podemos distinguir dos situaciones. Estamos diciendo que vamos a reducir el sistema de fuerzas a una fuerza resultante F, ¿sí?, que sería la resultante estáticamente equivalente del sistema. Cuando yo realizo esa resultante, puede pasar por el punto o no, ¿no? ¿Qué pasa si esa fuerza resultante de componer F2, F1 y F3, que sería Fi, origen de la primera fuerza al extremo de la segunda, pasa por el punto o no pasa por el punto O? Que el punto O pertenezca a la línea de acción de Fi, en este caso la reducción del sistema tendrá como resultado la misma fuerza F actuando en su línea de acción delta. Y punto. La reducción del sistema de fuerzas, entonces, sería Fi. ¿Qué pasa ahora si esa fuerza, ¿no?, que el punto O, sea exterior a la línea de acción de Ft? Pues decimos, trazamos por O una recta delta paralela, delta prima paralela a delta, una recta delta prima paralela a delta, que será soporte de un sistema en equilibrio de dos fuerzas, F' y menos F' con intensidad igual a F. Lo hacemos ahí. Trazamos aquí, paralela a F por el punto O, y será, ¿sí?, una recta soporte que contendrá F' y menos F', que tiene, ¿sí?, este sistema el mismo módulo que F. Estoy diciendo, F1, F2 y F3 las compongo, ¿sí?, y lo ubiqué, la línea.
Como ya sabemos, si no son concurrentes, sabemos lo que tenemos que hacer, y si son concurrentes, también. Pues de hacer eso me da aquí, y el punto O es exterior a esa recta. Entonces, para hacer el análisis, lo que vemos es una paralela a delta por el punto O, y sobre esa recta ubicamos un sistema en equilibrio con la intensidad de F. ¿Sí? Entonces, F y menos F', lo que me determinan, ¿qué es? Un giro. Tienen el mismo módulo, sentido contrario, y no son colineales. Esto es un par de fuerzas. ¿Y cuál es el giro de eso? Y el momento que genera es F por D, siendo D la perpendicular por el punto a la línea de acción de F. Ahí lo tenemos, ¿no? Esta y esta fuerza, el giro sería horario. Ahí lo tenemos. Horario. Cuando el punto es exterior, ¿sí? La reducción de una fuerza a un punto, ¿sí? Implica una fuerza más un momento. Cuando la resultante coincide con el punto, la reducción implica solo esa fuerza. Estos serían dos conceptos que nos van a servir muchísimo, porque cuando yo halle la resultante de un sistema de fuerzas y la tenga que referir a un punto determinado, voy a tener en cuenta necesariamente el giro que se produce por la distancia que hay de la fuerza al punto de referencia. Bien, con este concepto previo lo que vamos a hacer ahora es entender Varignon. Y Varignon dice, el momento de la resultante de un sistema de fuerzas respecto a cualquier punto es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto. Leo de vuelta. El momento de la resultante sería F1, F2, F3, la resultante es F. ¿Sí? El momento de la resultante de un sistema de fuerzas, o sea, F, con respecto a un punto, F por D, ¿sí? Es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto al mismo punto. F por D sería igual a F por su distancia al punto más F por su distancia al punto más F3 por su distancia al punto. ¿Sí? Leemos de vuelta, el momento de la resultante de un sistema de fuerzas respecto a cualquier punto es igual a la suma algebraica de los momentos de las fuerzas componentes respecto del mismo punto. Un sistema F1, F2, F3 y Ft, resultante equivalente, estáticamente equivalente de ellas. Y un punto P, que puede estar ahí, puede estar aquí o ahí, en cualquier lado. Tomamos un punto, ¿sí? Sabemos que F1 más F2 más F3, la suma algebraica, me da F. Y vemos, si elegimos, por ejemplo, el punto P, ¿sí? Y aquí dice, se elige un punto cualquiera del plano y se suman los momentos que generan las fuerzas del sistema en relación a dicho punto. Y empezamos, por ejemplo, con F1, con respecto al punto P, se me produce un giro, ¿sí? F1 con respecto al punto P, giro, sentido antihorario. Y ahí lo estoy poniendo, el sentido de giro lo pongo aquí. F1 por D1, F1 por D1. La distancia es la perpendicular por el punto P a la línea de acción de F1. ¿Sí? Más F2 por D2. Giro, el mismo, antihorario. Después F3.
F3 por D3. F3 por D3, giro antihorario. Con respecto al punto P, el sentido de F1 o de F2 y F3 generan momentos antihorarios. Y decimos que la suma de estos momentos, de cada una de las componentes, será igual al de la resultante por su distancia. ¿Y cómo es el giro? Antihorario también. Y esto es lo que dice Varignon, ¿no? El momento generado por las fuerzas equivalentes al sistema F1, F2 y F3 será equivalente al Ft por dt. ¿Qué es lo que hace Ritter? Pues Ritter lo que va a hacer es una simplificación del teorema de Varignon. ¿Por qué? Porque consiste en tomar o pararse para hacer tomas de momento, ¿sí? No en un punto cualquiera, en un punto que nos interese. ¿Y qué quiere decir un punto que nos interese? O como dice aquí, punto estratégicamente elegido para facilitar la operativa. Lo que quiere decir es que si me paro sobre alguna de las direcciones de alguna de las fuerzas componentes, el momento de esa fuerza con respecto a ese punto, como no hay distancia, se hará cero. Entonces, la ecuación que se me plantea se me simplifica, porque en vez de tener 3 términos, tendrá 2 términos. Entonces, si me paro en P, el resultado sería este. F1 por D, F1 por D, F2 por D, 2, es igual a Ft por dt. El F3 se va. El método de Ritter resulta particularmente útil cuando buscamos un sistema equivalente a FI, y consiste en 3 fuerzas cuyas direcciones no concurren en el mismo punto. Buscamos un sistema equivalente según estas 3 direcciones no concurrentes a FI. ¿Sí? Entonces, si yo, teniendo en cuenta lo anterior, ¿no? Ahora me tomo un punto cualquiera, pues tomaría con respecto a P, ¿sí? F1 por su distancia, F2 por su distancia, F3 por su distancia, y voy a tener 3 incógnitas. Aquí lo que hago es tomar un punto, que no es este, sino un punto, como decía, estratégico, de manera de que si tomo un punto sobre delta 1 y delta 2 concurrente de estas dos direcciones, la toma de momento con respecto a este punto de las fuerzas contenidas en esas direcciones serán 0. Por lo tanto, esas fuerzas no intervendrían en mi ecuación. Y lo planteamos, ¿no? Lo planteamos. Si hago toma de momento con respecto al punto I sub 1, ¿sí? Intersección de delta 1 con delta 2, tengo Fi por D sub 1. ¿Cuál es D sub 1? Esa, la perpendicular por el punto a Fi. Ahí está, perpendicular Fi por Di. Di sub 1, ¿no? ¿Con qué giro? Con respecto a este punto, Fi genera un momento horario. Y aquí lo pongo. Fi por D1, horario. Conozco, por eso es dato, porque es la fuerza que quiero descomponer en estas 3 direcciones, ¿sí? Y la distancia la mido en el plano de situación a escala M1. O sea que también es dato. Y por el otro lado, lo desconocido sería F3, ¿sí? Por la distancia.
F3 por la distancia 3. La distancia es dato, porque la mido. La perpendicular por este punto a la dirección de 3. Y F3, si aplicamos Varignón, como esto es equivalente a esto, el sentido tiene que ser el mismo, porque esto es igual a esto, ¿no? Se define la ecuación con la incógnita F3, el sentido se deduce también aquí, dado que los momentos generados por la fuerza F3 y F1 son iguales. Por lo tanto, es tan sencillo para hallar F3, o sea, la fuerza sobre la dirección 3, que le corresponde, ¿no?, a la descomposición de Fi, como despejar F3 de allí. ¿Ahí dónde está? Aquí. No me aparece la descomposición, ¿no? Bueno, pero sería despejar de ahí. ¿Ah? Y ahí obtengo el valor. El sentido, como dijimos, tiene que ser el mismo de Fi por D1. Si ahora lo que hacemos es pararnos en otro punto, por ejemplo, en el punto de concurrencia de D2 y delta 3, ¿sí?, los momentos con respecto a este punto de estas dos direcciones se anulan y voy a poder hallar delta 1. Y ahí lo hago. Fi si ese es el punto, ahora la distancia, la perpendicular por el punto de concurrencia a la dirección de la fuerza, sería un giro antihorario, ¿no? Este es el punto de aplicación de toma de momento por la distancia giro antihorario. Ahí está graficado. Fi por D2 será igual a la fuerza según la dirección 1, F1, por lo mismo, la perpendicular por el punto de toma de momento a la dirección delta 1. ¿Sí? Y si este es el giro, ese será el giro de F1 por delta 1. La única incógnita, pues de aquí despejo F1 y tendría hallado entonces F3, F1 y me faltaría hallar F2, para lo que me paro en lo que sería la tercera toma de momento en las otras dos direcciones de manera que se anulen y pueda hallar de la misma forma delta 2. Repetimos el procedimiento y estamos obteniendo aquí Fi por D3, Fi, aquí tenemos la distancia del punto, la perpendicular. Como ven, están graficadas las distancias de acuerdo, ¿no?, a cada punto de toma de momento. Fi por D3, Fi por D3, horario. Si estoy parado aquí, esta fuerza, ¿sí?, genera un momento horario. Es igual a F2, la fuerza contenida según la dirección 2, ¿sí?, por la distancia 2, por el punto la perpendicular a la dirección de la fuerza. ¿Sí? Y esto tendrá que tener el mismo sentido, el mismo giro, o sea, en este caso horario, definimos el sentido, y con eso terminamos de hallar la tercera fuerza. O sea que mediante 3 tomas de momento en 3 puntos distintos, o sea, analíticamente, hemos podido descomponer la fuerza Fi en estas 3 direcciones no concurrentes.